El principal condicionamiento, principal tensión para poder continuar en la senda de la recuperación es precisamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros asumimos, el 10 de diciembre del año 2019, el perfil de vencimientos de la deuda externa de todo el sector público, la nación más las provincias, es el que ven en esa pantalla. Pagos de alrededor de 23.000 millones de dólares en el año 2020, casi 24.000 millones de dólares en el año 2021 y casi 35.000 millones de dólares en los años 2022 y 2023, de los cuales las barras de mayor tamaño eran las grises, que era la deuda con los acreedores privados, que se había tomado principalmente a partir de abril del 2016, y las barras amarillas, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esa es una situación absolutamente insostenible. La Argentina no había desarrollado, con el crédito que se tomó en los años previos, la capacidad de pago para hacer frente a esas deudas al mismo tiempo que la economía pueda crecer. Necesitamos poder refinanciar esas deudas. Necesitamos tener la capacidad de seguir adelante con nuestra visión de programación económica para la economía argentina sin tener condicionamientos tanto desde el punto de vista de los pagos de deuda que tengamos que hacer al Fondo Monetario Internacional, ni desde el punto de vista de las políticas. Si estamos hablando de alrededor de 28.000 millones de dólares para el año 2022 y 30.000 millones de dólares para el año 2023. Tengamos en cuenta que en el 2021 el superávit comercial va a haber sido alrededor de 15.000, un poco más de 15.000 millones de dólares, y son niveles que se acercan a valores récord. Y estamos hablando de que el monto de deuda en moneda extranjera que vence, por ejemplo, en el 2023, es alrededor del doble del superávit comercial que tuvo la Argentina este año, que es básicamente de dónde ingresan los dólares al país. O sea que cuando miramos estos datos es claro que el problema, como decía el presidente, es realmente muy serio, el problema de endeudamiento en moneda extranjera en la Argentina. Y que hay que dar pasos, y que hemos dado pasos importantes, que las provincias también han dado pasos importantes, pero hay una serie de pasos que dar y que van a llevar tiempo. Y aquí lo dejo como una premisa: el acuerdo que buscamos alcanzar con el Fondo Monetario Internacional no va a resolver todos los problemas de endeudamiento externo que tiene la Argentina. Lo que estamos negociando es poder tener apoyo internacional a el esquema de política económica que plantea el gobierno nacional para que podamos llevar adelante ese programa sin tener que pagar ahora las deudas que enfrentamos con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a arrancar por lo que es el aspecto medular para alcanzar un acuerdo. Es el sendero fiscal, es el punto en donde hoy no hay acuerdo. Lo que ven aquí es cuál es el escenario que está proponiendo la Argentina para la consolidación de las cuentas públicas, es decir, para ir reduciendo el déficit al mismo tiempo que el Estado puede jugar un rol contracíclico en la economía que apuntale la recuperación. La diferencia entre lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y lo que planteamos desde el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo y que es esencialmente un programa de ajuste del gasto real versus poder tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte que la economía argentina está viviendo. Esto no es una cuestión solamente de visiones, es una cuestión de intereses en juego. Es una cuestión de intereses en juego. Piensen que la Argentina tiene toda esa deuda de la que hablábamos antes. ¿Y cuáles son los intereses primarios, principales de los acreedores? Cobrar lo antes posible. Esos son los intereses. ¿Y qué pasa si la economía argentina hace un programa
recesivo, ¿qué pasa con las importaciones? Crecen menos. Y hay quienes pueden pensar que como las importaciones crecen más lentamente en una recesión, entonces va a haber más superávit comercial, entonces va a haber más disponibilidad de dólares. ¿Más disponibilidad de dólares para qué? Para pagar deudas. Pero ¿cuál es la visión que plantea nuestro presidente, que plantea el gobierno nacional? La visión es que primero que todo está cuidar los intereses de nuestra patria. En términos absolutos, no existe un buen acuerdo, porque el mundo no cuenta hoy con opciones que nos permitan hoy poder generar un perfil mucho más suave en el tiempo, más distribuido en el tiempo de esos pagos. Lo que existe es un acuerdo bueno en términos relativos. Un acuerdo bueno en términos relativos es un acuerdo que nos permita dar un paso adelante en que Argentina tenga las condiciones para seguir en la senda de la recuperación y tener más tiempo para seguir resolviendo ese problema tan grave del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que enfrenta la Argentina.